cosas que no agregarán a Worldbox en futuras actualizaciones. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy, analizaremos las cosas que tienen una baja probabilidad de incorporarse al videojuego, ya que arruinarían la jugabilidad del juego, no iría acorde a la época, o simplemente, para los creadores y desarrolladores del juego, sería complicado añadirlos. Esto también serviría para la serie de cosas que deberían agregar a Worldbox, para que tomen nota y analicen, descartando las cosas que abordaremos en este video, para que pongan nuevas ideas en el último video de esa serie, para que haga una quinta parte. Así que hoy te traigo cosas que no agregarán a Worldbox en futuras actualizaciones. Armas de fuego y la edad moderna. Esto es muy improbable, o casi imposible, ya que no va acorde a la época del juego, y además, desbalancearía el juego, ya que si una civilización avanza mucho más que otras, y logra conseguir hacer la primera arma de fuego, le sería muy fácil acabar con las demás, que tan solo cuentan con arcos y espadas, y las guerras acabarían más rápido, ya que la civilización con armas de fuego tendría más alcance y desde lejos acabaría con sus enemigos. Así que una era moderna tampoco quedaría en el videojuego, por lo dicho antes, que una civilización se desarrolle más que otra. Imagínense, una civilización peleando con arcos y espadas, y la otra con vehículos de guerra, aviones y todo eso, que más adelante abordaremos. Aviones. Esto no lo agregarían en futuras actualizaciones, ya que no tendría mucho sentido, ya que el avión se utiliza para grandes distancias, y desafortunadamente, si hacemos un mapa demasiado grande, la computadora o el celular no lo soportaría mucho, o iría muy lento, y arruinaría la experiencia del juego. Además, para comercio y transporte del ejército de la ciudad o del reino, ya está el barco, y tiene una velocidad moderada, que funciona, desde mi punto de vista, muy bien en el juego. Poder dirigir un reino. Esto no va acorde a la jugabilidad del juego, ya que se supone que tú debes dejar que evolucionen y que tomen decisiones las civilizaciones, los reinos, las ciudades y las criaturas que están en el juego, ya que si tú tomas el control de un reino y te encargas de la población, la economía y los diversos factores que están, pues sería como otros juegos, Victoria 2 o Age of Empires, y pues si quieres hacer eso, pues te sugiero que juegues esos juegos, ya que Worldbox es un juego de simulación, no de estrategia. Manipular a una criatura. Esto sería muy difícil, ya que controlar a una criatura en Worldbox es muy complicado, ya que el personaje es muy lento, torpe, y no es como que formes una vida ahí, o que hagas comercio con otros personajes, y aunque evoluciones y tengas mejores cosas, seguirás siendo un soldado más, y podrás morir, como cualquier criatura. Modalidad en 3D. Esto además que se vería como Minecraft, le sería muy difícil a los programadores, desarrolladores, creadores de Worldbox, ya que tendrían que rediseñar todo el juego, y tardaría demasiado en salir una nueva actualización. También, el juego sería más pesado, y tu computador sufriría al reproducir el juego con tanta población, porque cuando creamos un mundo grande, es fácil que rebase los 5.000 habitantes, y con tiempo puede llegar a 10.000, así que el modo 3D quedaría descartado para futuras actualizaciones. Worldbox es un juego entretenido, donde puedes echar a volar tu imaginación creando mundos con diferentes características. Al jugarlo, se nos ocurren muchas cosas que le quedarían perfecto al videojuego, pero desafortunadamente, sería muy complicado añadirlos al videojuego, por distintas razones, ya sea porque arruinaría la modalidad del juego, lo haría más lento y pesado, porque no va con la época del juego, o simplemente porque es muy difícil la programación de pero aún así, puedes disfrutar el juego e instalar mods que simulan más o menos lo que dije en este video. Sin más que decir, me despido, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Adiós.
Ponte